Este es un espacio creado para ustedes y tengamos plena confianza que podemos conversar de manera tranquila, ser y florecer. Como les decía, este es nuestro taller número 8, principios de la herbolaria, de nuestro ciclo de ginecología. Voy a poner la canción que es como el himno de este encuentro y les voy a pedir porfa que pongan mucha atención a la letra de esta canción que me vayan contando en el chat de dónde nos acompañan y qué les suena la canción. Y luego hacemos la presentación de nuestra invitada y le damos el ya y espacio. Si tu mirada fuera más honda y atravesara mi pecho, no habría pedazo de piel que esconda. Si adivinaras mis miedos, si de todo el peso de la historia liberaras tu ego, yo te diría lo que anhelo. Si preguntaras qué planes tengo y no los dieras por hecho, si no sintieras que tú me alzas, sino que andamos al tiempo, si mis talentos los mencionaras omitiendo mi aspecto, yo te diría lo que anhelo, que se acabara la lenta lucha de ser quien soy en mi curvo cuerpo y que mi petición no sea mucha, que tu cariño sea el más sincero. No quiero ser una diosa ni depender de mi cuerpo, no quiero ser una santa, yo quiero ser lo que quiero. Quiero tener los hijos que quiera, sean de carne o de pelos. Quiero poder hasta lo más obvio y no llamarlo un derecho. Quiero pasar por el lado fácil, elegir lo que quiero. Quiero saber lo que quiero, que se acabara la lenta lucha de ser quien soy en mi curvo cuerpo y que mi petición no sea mucha, que tu cariño sea el más sincero. No quiero ser una diosa ni depender de mi cuerpo, no quiero ser una santa, yo quiero ser lo que quiero, que se acabara la lenta lucha de ser quien soy en mi curvo cuerpo y que mi petición no sea mucha, que tu cariño sea el más sincero. No quiero ser una diosa ni depender de mi cuerpo, no quiero ser una santa, yo quiero ser lo que quiero. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Alejandra María Ospina, yo soy la líder nacional de la línea de medio ambiente y hoy tenemos el gusto de estar con Mónica. Pero ya vamos a poner tu perfil. Dame un momento, porfis, para que conozcamos y pues me gustaría más que tú te presentaras. Por aquí voy a poner el perfil de nuestra invitada el día de hoy. Queridas mujeres, buenas tardes. ¿Nos escuchamos bien por aquí? Sí, perfecto. Súper.
Profesora Alejandra, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta hora. Diríamos en la sagrada lengua ancestral de nuestro territorio, la Muscugún, diríamos Chowa Chowa Fujuchas. ¿Cómo están todas mujeres? Qué alegría coincidir con ustedes en esta tarde, en este espacio tan bonito, agradeciendo el interés en este tema a la UNAD, también a la profesora Alejandra, a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento. Y bueno, después de saludar, no sé, profesora Alejandra, su merced, ¿qué considera o qué le parece que les cuente yo de mi trabajo? Lo que nos quieras compartir, aquí pues estamos compartiendo tu perfil que es bastante amplio, pero digamos como la razón por la que estás acá acompañándonos el día de hoy, que aceptaste nuestra invitación. Sí, señora. Bueno, hace más o menos ya 15 años yo me gradué de la Universidad Nacional de Colombia como nutricionista dietista y a partir de ello empezó una formación complementaria, una formación de posgrado en la medicina alternativa. Y en el quehacer de la medicina alternativa me encontré empezando a trabajar con diferentes comunidades indígenas de nuestro país y también con comunidades afrodescendientes desde las cuales tuve la fortuna de aprender bastante en cuanto a lo que es la medicina natural. Y digamos que uno de los aspectos más importantes de la medicina natural es la medicina femenina, la medicina de la mujer. Y entonces me fui enamorando de la comprensión de lo que representa nuestra naturaleza de mujeres. Me fui enamorando también de las justas luchas que estamos emprendiendo por resignificar lo que es ser mujer, por resignificar nuestros procesos biológicos naturales, por resignificar la importancia de empoderarnos en ellos y también obviamente de descolonizar todos los conceptos en cuanto a la salud femenina, que bueno, por un buen tiempo también le hemos permitido no solo al sector médico, sino también al género masculino como ser la voz dominante en estos temas, cuando somos nosotras las primeras que tenemos que entrar en su defensa, comprensión y divulgación. Súper, Doc, muchas gracias. Entonces, pues nada, hoy queremos compartir con las personas que nos acompañan como estos principios de la herbolaria y cómo podemos hacer uso de las planticas en nuestro proceso de menstruación y no solo durante el proceso, sino antes, durante y después. ¿Qué plantas nos pueden ayudar a mejorar? ¿Cómo conectamos con ellas? Creo que esa ya te dejamos a ti en el tema. Bueno, profesora Alejandra, muchísimas gracias y como les decía, muchas gracias a todas ustedes, más que por estar aquí escuchando o viendo esta información, por permitirse ampliar como el conocimiento, ampliar las experiencias y empezar como un diálogo sobre este tema que es tan importante y para mí es muy importante hablar de menstruocentrismo. Menstruocentrismo porque también empezamos como que a cuidar no solamente el día que llega la menstruación. Entonces siempre nos dicen como, ay, ¿qué me puedo tomar? Que me acaba de llegar la menstruación y tengo mucho dolor. Y como que no nos enfocamos en entender que durante todo el ciclo hormonal, a lo largo del mes o a lo largo de los días que dure el ciclo de cada una, hay que estar haciendo una conexión natural para cuidar obviamente los órganos de nuestro sistema reproductor y sexual femenino. Entonces, mi primera invitación para todas las personas que están en este conversatorio en esta tarde es intentar empezar a salir de ese menstruocentrismo en el que nosotros también nos hemos ido haciendo inmersas, olvidando que es igual de importante nuestro útero, son igual de importantes nuestros ovarios, nuestros conductos ováricos a lo largo de todo el mes y no solo el día en el que empezamos a menstruar o un día antes. Eso en primera instancia, que reconectemos con que tenemos un ciclo hormonal a lo largo del mes, que además maravillosamente está conectado con el ciclo de la luna. Nosotras somos cíclicas, al igual que las lunas y al igual que el mar y al igual que las plantas. Y al igual que todas las personas, también desde el punto de vista emocional y mental, nos vemos afectadas o digamos nos vemos influenciadas por la luna en sus diferentes fases. Tan así
que hay un refrán del cual también sería importante que pudiéramos empezar nosotras a liberarnos, el conocido y coloquial está 28, ese está 28 no tiene, digamos que una significancia coloquial, simplemente hablamos de que generalmente nuestro ciclo es de 28 días y hablamos también de que entre el día 25 y el día 5 de todos los meses estamos cambiando lunarmente de etapa, pasando también de estar menguantes a estar en luna llena. Y coincidentemente la mayoría de las mujeres de este planeta tienen su ciclo, la finalización de su ciclo hormonal mensual, es decir, el punto de la llegada de la menstruación para esta fecha lunar. Entonces, qué bonito, porque a veces las personas piensan que es un tema simplemente místico, pero es que la fuerza de la luna, el electromagnetismo de la luna, sí tiene una influencia real en nuestro planeta. Si se lo preguntamos a los pescadores, nos van a decir que en cambios de luna la marea sube, la marea baja. Si se lo preguntamos a los agricultores, nos van a decir que hay fases de la luna en las cuales se podan las plantas, se siembran las plantas, se abonan las plantas. Si se lo preguntamos a un psiquiatra o a una persona que trabaje en una institución de salud, nos dirá también que las personas, según sus diferentes diagnósticos de salud mental, tienen variaciones y cambios durante los diferentes ciclos de la luna. De hecho, de allí viene también una palabra muy mal dicha que es enjuiciadora, que es lunático, ¿no? Te has puesto lunática, te has puesto lunático, porque la luna está generando un efecto sobre ti y sobre tu estado mental. Sobre nosotras, mamíferas superiores, también sucede, la luna también nos guía en nuestro ciclo hormonal. Y de hecho eso me da pie para contarles que esta charla, este encuentro de saberes con ustedes va a estar también muy influenciado por los conocimientos que yo tengo en medicina tradicional y partería muisca. Yo soy una mujer de este territorio, mis ancestras han sido yerbateras y chicheras de este territorio y pues me he criado justamente en esa sabiduría de la medicina muisca y sobre esa sabiduría se va a centrar lo que les quiero compartir. Entonces, en ese sentido, contarles que antes que tuviéramos un reloj o que tuviéramos instalada la aplicación de ciclo menstrual en nuestro celular, las mujeres de todos los tiempos entendían y asumían y vivían su ciclo hormonal durante el mes en relación a las fases de la luna. Esto les permitía a ellas también identificar cuál era el momento de juntarse para descansar, para aquietarse, para darle a los úteros el espacio de sincronizarse y de descargar toda esa energía que nosotros tenemos la posibilidad casi que mágica y milagrosa de descargar mensualmente. Dicho esto, pues obviamente que tengamos en cuenta que así como la luna entra en sus fases, nosotras entramos en nuestras fases a lo largo del mes con un objetivo que se nos ha puesto, que es el objetivo de menstruar. Menstruar que nos define como mujeres, y para esto también me gustaría desmentir o aclarar este tema de las mujeres menstruantes, ¿no? Que también se ha vuelto como un tema de debate con los géneros. No se nos olvide que hay muchas mujeres no menstruantes, que son las niñas que no han llegado a la edad de la primera luna y que son las mujeres que ya se encuentran en la edad de la plenipausia. Y no porque no seamos mujeres menstruantes dejamos de ser mujeres. De hecho, yo tengo pacientes muy jóvenes de 30 a 35 años que por situaciones de salud han pasado por una histerectomía, ya no tienen útero, ya no están menstruando y no podemos por eso dejar de considerarlas dentro del ciclo fértil, no podemos dejar de considerar las mujeres y como que también debemos ser muy cuidadosas en este sentido porque se está volviendo algo muy frecuente el decir en muchos espacios, no, me refiero a las mujeres menstruantes. No, un momentico, porque hay muchas mujeres que no están menstruando por diferentes razones, pero igual tienen un ciclo ovulatorio, tienen un ciclo hormonal durante el mes y merecen
tener un trabajo cercano con las plantas medicinales que les permita obviamente mejorar y mantener también su salud. Entonces, para que empecemos nosotros también como a cambiar el chip un poco respecto a que el centro del cuidado de la mujer desde la parte ginecológica es el cuidado en la época de la menstruación y que dejemos de considerar que las mujeres no menstruantes no son mujeres, porque eso es lo que hace justamente que nosotros estemos hablando de menopausia y no de plenipausia. Es como si las mujeres fuéramos menos antes de ser fértiles o después de haberlo sido. Entonces, para que juntos empecemos, juntos y juntas, a trabajar estos conceptos de una manera diferente y empecemos a reafirmar el abordaje natural de la ginecología. ¿Por qué el abordaje natural? Porque es que la ginecología es una ciencia que hace referencia a un proceso completamente natural del cuerpo humano. No estamos refiriéndonos a una enfermedad. Y bueno, en muchas casas, en muchas regiones del país también se utiliza esa expresión de está enferma, se enfermó, y hay que salir de ese concepto, de ese prejuicio de que la menstruación es un estado de enfermedad, y como no es un estado de enfermedad, no debería necesitar un médico, ni debería necesitar un medicamento. El estar menstruando durante determinado momento del mes en las mujeres es un proceso completamente natural desde el cual nosotras nos debemos empoderar y tener unas prácticas mucho más saludables, mucho más responsables y mucho más amorosas, porque antes de hablar de plantas, que es como lo que todos ustedes quieren y por lo que estamos hoy aquí, para mí es importante recordarles que generalmente quien viene haciendo el manejo de la sintomatología durante la menstruación viene siendo el señor de la tienda o el señor de la farmacia. ¿Por qué? Porque apenas tenemos el primer cólico, apenas tenemos la inflamación del vientre bajo, apenas empezamos quizás a tener dolor articular o muscular, vamos nosotras mismas o le pedimos el favor a alguien de que vaya a la droguería o a la tienda más cercana a comprar un ibuprofeno, a comprar una buscapina, muchos medicamentos que se han desarrollado para cuando llegan los síntomas premenstruales y menstruales. Entonces uno empieza como a cuestionarse, bueno, realmente, ¿quién es el responsable del cuidado de la mujer durante el periodo menstrual? El señor de la droguería, el señor de la tienda de la esquina, y somos nosotras las que tenemos que volver al control de nuestros procesos naturales. Socialmente eso también ha estado muy relacionado con el machismo, con la disminución del papel, el rol de la mujer en la sociedad, porque siempre estamos entregándole nuestro poder a otro, al tal punto de que cuando estamos pariendo no somos nosotras las que estamos pariendo, sino que hay un tercero que nos está diciendo cómo parir, que nos está diciendo cómo acomodarnos, que está diciendo cuál es la dinámica y el ritmo que va a llevar nuestro parto. Y entonces como que esto nos invita a decir, oigan, nosotras estamos cediendo nuestro poder en la sociedad en todos los aspectos posibles, y uno fundamental es justamente el manejo de nuestra salud sexual y reproductiva, que tiene que volver ¿a quién? A nosotros, pero tiene que volver a nosotros de una manera sencilla, de una manera orgánica, de una manera que guarde relación con lo que estamos viviendo en los territorios. A mí me pasa en consulta que a veces las pacientes saben más que uno porque ahora todo se puede googlear, ¿no? Entonces, justamente la semana pasada me pasó de una paciente que me preguntaba por un medicamento que se llamaba Vitix. Yo, ¿qué es Vitix? Entonces ella me dijo, no, es algo de una planta de un gato. Yo, sausgatillo. Pero el sausgatillo no es una planta de nuestro territorio, por lo que comprar sausgatillo en cápsulas es muy costoso. Y si yo quiero que las mujeres se empoderen de su ciclo menstrual, de su ciclo hormonal, de su ciclo reproductivo, yo no les puedo decir que para que no sientan dolor tienen que comprarse unas tableticas naturales que valen 80,000 pesos. Yo tengo que decirle a las mujeres que con lo que tienen a la mano les basta y les sobra. ¿De qué depende lo que tenemos a la mano? Del territorio en el que nos encontramos. Nosotros nos encontramos influenciadas mayormente por la región andina, ¿cierto? Nosotros, independientemente de que estemos en la parte norte, centro o sur del país, tenemos algo que nos delimita como gente de los Andes, y tenemos unos remedios ancestrales como gente de los Andes
que están muy a la mano nuestra. Hay algunas plantas que no pertenecen a nuestro territorio, que son muy lindas, que también nos ayudan muchísimo durante nuestro proceso hormonal durante el mes, pero yo quiero enfocarme mucho en que sean las plantas de nuestro territorio, en que sean plantas económicas, en que sean plantas fáciles de conseguir, fáciles de nosotros preparar en nuestro hogar y para mí de una manera muy significativa que pertenezcan a la cosmovisión muisca. Dicho esto, entonces a lo que vinimos. Perdónenme que ando con ruana encima de la ropa, pero es que estoy congelada. El frío que está haciendo no es cualquier cosa porque estamos en equinoccio de otoño, ¿no? Entonces el cambio de temperatura nos empieza a afectar por ahí. Y bueno, como vinimos a hablar fue de plantas medicinales y no de política o de lo que yo pienso de nuestros derechos como mujeres, no solo como mujeres menstruantes, pues vamos a empezar a hablar de plantas desde la sagrada cosmovisión muisca. Y nosotros a veces olvidamos que estos saberes ancestrales guardan relación también con lo que es la geometría sagrada, las formas sagradas, las formas naturales de la vida. No sé si estén habilitados los comentarios, profesora Alejandra, si yo pueda ver si alguien comenta, porque esto es para lanzar una pregunta. ¿Hay Claro que alguna sí, claro fruta que sí. o algún Sí. vegetal? Gracias, profesora Alejandra. ¿Hay alguna fruta o algún vegetal que ustedes asocien con las formas femeninas? ¿Algún alimento que ustedes piensen, bueno, esto se parece a alguno de los órganos que hay en nuestro sistema reproductor y sexual femenino? No, ¿qué es Por eso? acá alguien que esté conectado, El bueno, marañón, el dice. marañón, dice Claudia Vergara, gracias Claudia, sí. De hecho yo pienso en un marañón y pienso La también naranja, en clítoris, ¿no? ¿Qué la otra naranja, fruta se les ocurra que pueda tener así también un parecido con los órganos de nuestro sistema femenino? como la naranja o la mandarina. Bueno, hay la naranja, las mamas, qué lindo, está muy bien, sobre todo las naranjas son bigonas que tienen el pezoncito y todo, por decirlo de alguna manera. Nuestros ancestros se guiaban mucho en la forma de las plantas para identificar con qué órganos del cuerpo podían tener relación. Entonces, mira que alguien hablaba de la zanahoria y alguien diría, una zanahoria no se parece a un ojo. Taja una zanahoria en el sentido horizontal y te darás cuenta que aparece un ojito por dentro y encuentras esa sincronía en muchas frutas y en muchos vegetales. Y así encontramos la principal medicina para la mujer desde la cultura muisca, que es la breva, el fruto del árbol del breo. Y hay muchas que se imaginan ya comiendo dulce de brevas con arequipe. Bueno, si les gusta, qué rico para el frío, se nos baja un poquito la tensión cuando estamos menstruando, pero nos referimos más específicamente a las hojas y al fruto que se ponen en decocción. Esto es muy bonito porque nosotros en la región cundiboyacense tenemos árboles de brevo por todas partes. Miren que aquí en Bogotá nosotros ya hicimos un ejercicio de cartografía de medicina tradicional y encontramos que en muchísimas partes de la ciudad todavía hay jardines, todavía hay solares y en ellos generalmente hay una mata de brevo. Y el que haya una mata de brevo no es en vano, es porque en la casa sabíamos que se necesitaba tener a la mano, porque si las mujeres tenían alguna enfermedad de su sistema reproductor y sexual, iban a encontrar una fuente de alivio, de recuperación y de sanación en este árbol tan bonito. Y es muy chévere también porque vuelvo y les hablo sobre la economía, que tiene que ser un principio en que nosotros podamos descolonizar los saberes en torno a nuestra salud femenina. Si ustedes van a cualquier plaza de mercado de barrio o a cualquier yerbatería de barrio, 1.000 pesos de hojas de brevo es una bolsa como de este tamaño, es un montón. Y con 1.000 pesos de hojas de brevo, créanme que ustedes pueden hacerte fácilmente para 3 ciclos hormonales de ustedes. Entonces es muy económico, muy eficiente, si hay evidencia científica de que es antiinflamatorio, de que facilita la expulsión de la sangre y el cuerpo lúteo. Entonces es importante también decir que esto ha sido validado también científicamente para decir si pasa algo con estos alimentos, qué enternecedor y qué interesante que además si tú coges el corte de una breva,
te das cuenta que es mirar un útero por dentro. Entonces, qué lindo poder identificar que esos saberes, aún desde lo más natural y desde lo más básico que los podamos ver, tienen un fundamento superior que estamos empezando a entender como sociedad occidental y como sociedad científica, de dónde viene realmente este conocimiento, porque hay un muy buen reconocimiento de la química y la física de las plantas por parte de nuestros ancestros. No Yo sé, tengo ahí profesora una Alejandra, si pregunta. tenías una pregunta, sí. La hoja de hebreo es para durante el ciclo, no anterior, o se puede tomar antes, previamente, para que Es una durante el muy ciclo. buena pregunta. Ok. Generalmente nuestras matronas y nuestras parteras definen en qué momento de un ciclo lo puede necesitar una mujer. Sin embargo, cuando nosotras ya tenemos identificado, porque es que ese es otro tema que ustedes han venido abordando también a lo largo de estas sesiones, aprender a conocer nuestro ciclo, porque mi ciclo no es el mismo tuyo ni el de la compañera. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer nuestro ciclo, y empezamos a identificar cuando entramos en la etapa premenstrual, es muy bueno empezar a tomar té de hojas de brevo, porque lo que va a hacer es facilitar el vaciado del útero de todo el cuerpo lúteo que se ha producido. ¿Esto a qué nos va a llevar? A que las menstruaciones no sean tan largas, no sean tantos días eliminando tejido, sino que con facilidad se desprenda, porque la mayoría de estas plantas de las que vamos a hablar tienen una característica, y es que facilitan la contracción del útero, y al facilitar esas contracciones nos van a ayudar a eliminar la sangre y todos los tejidos asociados pues como a la fase luteal. Y en este sentido también muy importante decir que las mujeres que tienen sospecha de gestación o están confirmadas en gestación deben evitar estas plantas medicinales de las que estamos hablando, porque se consideran abortivas justamente porque favorecen la contracción de la musculatura uterina. Entonces, si tenemos un embrión en formación y el útero empieza a contraerse, lo que vamos a provocar es la salida del mismo. No es que ninguna de estas plantas sean malas, no hay plantas buenas ni malas en el reino vegetal, simplemente que hay momentos en los que no los debemos utilizar. Es muy importante también, gracias a esa pregunta, profesora Alejandra, que las mujeres que tienen sospecha de gestación o lo están, no utilicen estas plantas de las que estamos hablando en primera instancia. Entonces, el tecito de breva, y lo que sí recomiendan las matronas muiscas, las parteras muiscas, las yerbateras muiscas, es que durante todo el ciclo ovulatorio y menstrual de la mujer se consuma la fruta del brevo por lo menos una vez a la semana. Entonces podemos hacer dulce de brevas, una ensalada de frutas con brevas, brevitas con arequipe, brevitas en almíbar, como más nos guste a cada una de nosotras, pero la fruta del brevo, o sea, la breva, sí debemos consumirla todas las semanas del mes, y las hojitas del brevo guardarlas puntualmente para hacer test en los días premenstruales y menstruales para facilitar justamente nuestro proceso de eliminación de cuerpo lúteo. Esto en cuanto a al brevo. Por favor, si hay preguntas o si surge algo, me van contando y paramos. Las a ellas, porque sabes que me parecía interesante que ahondáramos en las diferentes formas o en los diferentes ciclos que tenemos. Yo, por ejemplo, tengo un ciclo de 25 días, o sea, a mí me llega cada 23 o 25, ya lo tengo registrado, ¿cierto? Y durante la pandemia logré identificar cuál era la cantidad por el uso de la copita menstrual. Entonces fue muy chévere permitirme conocer cómo era mi flujo, y hay momentos en el día que yo he podido identificar. Me gustaría mucho acceder al sangrado libre, pero a veces es difícil porque salimos, y el sangrado libre es permitir que nuestra menstruación salga, la sangre salga libremente, y nos limpiamos y nos bañamos, porque yo realmente pues perdí todo fastidio, porque para mí es un líquido sagrado, y cuando llega yo ya me siento contenta, y por el contrario, cuando de pronto que se me retrase un día, yo me preocupo. Entonces, como que he sentido una reconciliación con mi luna, y eso ha hecho que los dolores disminuyan, sin embargo, no lo emocional. Entonces, me gustaría que nos contaras y que nos ampliaras la información un poquito de eso, y que pudiéramos mirar también qué planticas para sopesar el tema emocional y el tema de salud, como de dolor.
Bueno, ese tema de dolor emocional es muy importante, profesora Claudia, entender que se tiene una identificada relación respecto a la desconexión con nuestro ciclo menstrual. Las mujeres que disfrutan menstrual, que pueden tocar su sangre menstrual con naturalidad, que pueden expresar en su casa, con su familia, con su pareja, en su contexto que están menstruando, de verdad se encuentra evidencia científica de que tienen menor dolor físico. O sea que sí tenemos que empezar a evaluar cómo me estoy relacionando yo con mi menstruación, que me está generando es un sentimiento de abatimiento, de frustración, de debilidad, y cómo físicamente necesariamente eso se transborda al cuerpo físico, porque estamos hablando de que holísticamente somos una integración de cuerpo, ¿cierto? Mental, emocional, espiritual, físico. Y obviamente si desde el punto de vista emocional yo me siento desconectada, me siento sucia, como se lo han hecho sentir a muchas mujeres, pues evidentemente van a aparecer una cantidad de sentimientos negativos, y esos sentimientos van a liberar unas hormonas y unas enzimas que van a hacer que nos sintamos físicamente con dolor, generalmente con dolor muscular. Antes de avanzar en este sentido y dándole respuesta a lo que tú preguntas, quiero contarte que yo, desde que no tengas que salir, practico el sangrado libre. Me encanta el sangrado libre porque además he identificado, porque esto también se vuelve muy experiencial, ¿no? Uno en un momento se va volviendo experto en ginecología natural, no solo por leer manuales, por leer libros, por tomar formaciones, sino porque ya empieza uno a experienciar con uno mismo. Y lo que Autoconocimientos. Sí, exactamente, que es como debe funcionar. Y lo que he identificado yo es que cuando no utilizo compresas de tela, desde que dejé de utilizar toallas sanitarias, sin utilizar la copa menstrual, el sangrado es mucho menor. Y ojo, a muchas no les caerá en gracia porque esto es una postura política que no a todo el mundo le agrada, pero las empresas productoras de productos sanitarios viven de que sangremos. No sé, que si sangramos poquito venden menos, y ya está obviamente desde la parte científica comprobado que los blanqueadores que se utilizan en las toallas sanitarias desechables condicionan a la mujer para sangrar más durante el ciclo. Y esto es algo que se aprende, bueno, espero que algún día tengamos el espacio para hablar más profundamente del sangrado libre, pero esto es como aprender los niños chiquitos a orinar. Llega un punto en el que tú lo dominas y lo puedes hacer de manera natural, no te causa incomodidad, no estás tampoco todo el día limpiando regueros por la casa o bañándote cada media hora. Entonces no sufran, chicas, o los chicos que también de pronto estén viendo acompañado, sí se puede lograr de manera natural, como se pueden lograr muchísimas cosas hermosas con el conocimiento del cuerpo. Y bueno, tú hablabas del dolor emocional. Bueno, para el dolor emocional, la idea es utilizar alimentos que nos ayuden a liberar nuestros niveles de endorfinas y de serotonina. Hablamos de los alimentos de la alegría, y hay un alimento ancestral nuestro que nuestras abuelitas siempre lo han tenido muy presente, el mexicano chocolate, el cacao, ¿cierto? Que tomarse un chocolatico caliente no es una cosa de simple rutina, es que realmente se libera serotonina cuando nosotros nos tomamos una taza de cacao preparado, sea en agua o en leche, según el gusto de cada quien. Yo como nutricionista lo recomiendo más en agua para aprovechar todas sus potencialidades medicinales. Entonces el chocolate realmente tiene una influencia importante, está demostrado científicamente el aporte del cacao a la estabilización desde la parte emocional de las mujeres durante la etapa menstrual. Entonces, un cacaíto es muy importante y nos ayuda muchísimo. Y empiezo a decir, ¿y de plantas cuál puede tener este poder? Bueno, hay una planta estimulante muy propia de nuestro territorio que nos ayuda mucho con esto, y es la coca. Las hojas de coca son también muy económicas, muy fáciles de conseguir en los mercados naturales, en los mercados locales ya encontramos las bolsitas del té de coca listas, en las que lo único que tenemos que hacer es sumergir en el agua. Hay 26 alcaloides en la planta de coca que nos ayudan a regularnos desde la parte mental, emocional. Y todo esto se los digo no como yerbatera, que también soy yerbatera de tradición, pues por el trabajo de mis ancestros, sino como profesional del área de la salud que ha entrado en el ejercicio de validar con estudios, con investigaciones, si esto es real y efectivamente.
el té de coca tiene un impacto muy, pero muy positivo en nuestra salud, al igual que el té de manzanilla. Y de ese era del que les quería hablar a continuación. Bueno, está bien dicho, té, agüita aromática, infusión, como les guste más decirlo a ustedes. No sé, a mí me quedó de hábito siempre decir tecito, para mí todos son tecitos, pero entonces agua aromática, infusión funciona exactamente igual. Y les estoy hablando de una planta que aunque no es de nuestro territorio, no es una planta nativa, se le considera de alguna manera como tal porque desde hace muchísimos años se adaptó a nuestro contexto. Esto se ha debatido también mucho con profesionales del área de la biología, hasta donde una planta se puede considerar nativa, porque obviamente con estos avatares del tiempo y todos los procesos de integración cultural, pues hemos visto que plantas muy europeas, muy asiáticas, muy africanas han llegado a nuestro territorio y también se han ido para allá. Y este es el caso de la manzanilla. La manzanilla no es americana, la manzanilla es europea. Sin embargo, ella se da muy bien en nuestro territorio y está aquí presente desde que se dio el proceso de colonización española. Y entonces tú encuentras fácilmente en cualquier mercado, es más, en un fruver de barrio, tú llegas a un fruver de barrio y fácilmente encuentras un atadito de manzanilla. Y a mí me encanta la manzanilla porque es de esas planticas que sirve para mucho, pero prácticamente no le hace mal a nadie para nada. Hay plantas que tienen contraindicaciones, hay plantas que tú no puedes tomar por periodos de tiempo largos, plantas que no puedes combinar con otras, pero en términos generales la manzanilla no pelea con nadie. Qué rico que todos fuéramos como la manzanilla, quisiéramos muchas cosas lindas por todos, pero que procuráramos no hacerle daño a nadie. ¿Qué tiene de interesante la manzanilla? La manzanilla es relajante sin ser adictiva. Entonces yo me tomo una agüita aromática de manzanilla con mielecita y ya empieza como a disminuir un poco la tensión nerviosa. Pero no solo es relajante, es antiinflamatoria. Entonces mi abdomen se va a desinflamar un poco y al desinflamarse va a ceder el dolor. Encuentro que por aquí Claudia tiene una pregunta. Claudia, cuéntanos. Y tenemos otras en los chats que también te están haciendo. Bueno, si Claudia, quieren, vayan pero contándome ustedes de las preguntas. eso, Bueno, Claudia. profe, tenemos aquí, le voy a hacer la primera. Es que muchas personas, digamos que nos ponemos a pensar en el té y entonces uno piensa en la cajita que hay en el supermercado. ¿Qué tan viable es utilizar esta o utilizar la planta natural o cuál es más recomendable? Porque pues obviamente no todo el mundo tiene como el tiempo, ahorita está como muy activo el tema de tomar este tipo de infusiones que ya vienen preparadas por una empresa, doctora. Gracias. Bueno, Claudia y las personas que hicieron la pregunta, es una pregunta válida e importante porque nosotros también estamos hablando de la huella ecológica que estamos dejando como humanidad en el planeta. De hecho, muy particularmente en el mercado de los pueblos, que es como una organización que acopia productores locales orgánicos, tuve la oportunidad de conocer a un productor de infusiones de estas que compramos, que viene la cajita llena de las bolsitas y pude dialogar con él y obviamente hay cosas que ya sabemos. La caja de cartones reciclable. Las bolsitas en las que está hecho la mayoría de estos productos son biodegradables, así que no van a contaminar. Lo que viene por dentro, el rellenito, o sea, la planta seca, después de tomar nuestras infusiones, podemos ponérselo alrededor a las plantas de la casa y les sirven como abono. Lo único que no es tan saludable, y me lo confesaron y se los comparto porque me parece interesante, ya que llegamos a este debate si aromática en cajita o comprar las hierbitas, es la tinta que llevan. Ustedes se han visto que lleva una etiqueta. Esa tintura de tinte no es natural, es un ¿Cuál tinte tinte? obviamente No. químico, con el que pintan las bolsitas. Perdónenme, por favor, un Ah, momento. ok, ok, ok. Si han visto que, o sea, imaginémonos todas una bolsita de aromática. Está la caja, abrimos la caja de aromáticas, vienen en bolsita. Cada bolsita tiene un hilo y en la punta del hilo hay una etiquetica con la marca del productor que no sirve para absolutamente nada. Es simplemente publicidad para la persona que lo produjo. Esa tinta con la que se pone el logo del productor
es tóxica. Entonces, sí recomendarles, y me decía justamente este productor del que les hablo, hay muchas personas que meten la bolsita allá en el fondo con todo y el papel, y es una práctica que no se debe usar. Si tú estás en un lugar en el que te ves en la situación de utilizar una de estas aromáticas o tés, porque también están los tés de diferentes marcas que vienen en la misma presentación, el hilito está para que tú dejes por fuera esa etiquetica. Y eso es lo que podríamos considerar que es contaminante para nosotras y también para el medio ambiente. De resto, no más. Y lo que pues representa es practicidad, ¿no? Hay personas a las que les queda difícil poner a secar las plantas porque no tienen en su casa un espacio para hacerlo, o no tienen el tiempo para estar cortando, o si les dura mucho se les deterioran. Entonces sí, es una opción, no tiene ningún problema. Son plantas que simplemente son secadas. El proceso de hacer una aromática, digamos, de estas de cajita, es simplemente poner a secar, a tostar y a moler, a macerar las plantitas. Entonces no hay ningún problema con que tú utilices una de bolsita comercial, aunque preferiblemente hablamos de las frescas, porque decimos que pueden tener mayor contenido medicinal porque tienen unos procesos menos largos de almacenamiento, y pues obviamente por todo el tema de disminuir la huella ecológica, porque así la cajita sea de cartón, todos los tintes que contiene sí son tóxicos y sí contaminan las fuentes de agua del planeta. Entonces eso como para aclarar esa preguntita que había surgido, y me devuelvo a la que había hecho la profesora Alejandra, que da continuidad a las plantas de las que íbamos a hablar el día de hoy. Pero sabes que, Moni, espérame que hay unas 3 preguntas que creo que es importante antes de continuar con lo de las planticas, para que ellas, digamos, para darle unas claridades como de lo que ya hablamos del sangrado libre. Y lo que yo les quería decir es que si usamos las hierbitas, recuerden que en el mercado conseguimos una forma, no sé si lo están viendo, espérame, yo miro, porque es que con mi fondo a veces no. Esto es como una cosita que sirve para echar las hierbitas adentro, taparlo, meterlo en el pocillito y echarle el agua caliente, por si no queremos tomarnos las hierbitas. Y entonces, para hacer infusión, esto también funciona muy chévere, es que estoy desenfocada. Esto. Hay muchas formas como para hacer aromática y tecito, que les quería contar ese tip. No, y está súper bien, Alejandra, perdóname que te interrumpa, porque estos infusionadores ya se pueden comprar muy fácilmente por internet y también en tiendas de productos orgánicos. No son costosos, la mayoría son en acero inoxidable, o sea que te duran toda la vida y son una muy buena opción también. Entonces, muy relevante lo que dijiste al respecto. Vale, listo. Entonces Yolanda nos dice que ella no sabía lo de las toallas sanitarias, que le da susto utilizar la copa o el disco. ¿Qué tan viable o buenos son los panties para usar en el periodo menstrual? Bueno, esa pregunta que hace Yolanda me encanta, aunque no tiene que ver con el tema de este taller que es plantas medicinales en el ciclo femenino, y me encanta porque a mí me gusta muchísimo que derrumbemos mitos entre todas. ¿Qué es lo que nosotros generalmente vemos? Lo que los medios de comunicación nos dicen. Entonces, si tú le hablas a un niño de 5 años, dime qué crees que es un desayuno saludable. Posiblemente te va a hablar del cereal del elefantico o del cereal del leoncito, del tigrecito, porque es lo que ve en la televisión. Y nosotras también tenemos unos referentes de lo que hemos visto en la publicidad y de lo que en nuestros hogares nos han replicado a partir de lo que ellos también han visto. Y bueno, ahora está muy en tendencia el tema de la copa y el tema del disco. Les cuento acá, a calzón quitado, haciendo un poco alegoría de lo que estamos hablando hoy. Hoy a calzón quitado les cuento que yo no soy de copas, yo no soy de discos, y muchas de mis pacientes no son de copas ni de discos. No estamos en la obligación de usar copas ni discos, son una muy buena opción, son una opción ecológica, son una opción que nos facilita la vida, y a muchas mujeres les funciona súper chévere, pero es que los cuerpos femeninos y los cuerpos humanos en general son muy diferentes, y algunas mujeres tenemos alergias. Yo soy supremamente alérgica, soy supremamente delicada de la piel, y entonces a veces hay siliconas que no son tan amigables con todos los tipos de piel. Hay mujeres que definitivamente sienten miedo a ponérselo, miedo a quitárselo, miedo a que se desacomode, miedo a que se quede por allá.
Y la idea es, como yo les decía, que esto sea algo orgánico y natural, que tú no tengas que decir, oh, santos cielos, se me perdió la copa menstrual y estoy en la selva, mi vida está acabada. No, 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 tiene que ser la cosa más natural para ti, porque de eso justamente se trata, de que no le entreguemos el poder a los medios de comunicación, a los medios de producción, sino que nosotras mismas nos reempoderemos. Por eso es que es tan bonito lo del tema del sangrado libre, porque es como tener el control. Es muy útil y ha sido una evolución poder contar con las copas y los discos menstruales, pero no son la única opción. Para eso tenemos también las compresas de tela. Hay lugares que los venden súper económicos, emprendimientos de mujeres para mujeres que tienen unas compresas de tela súper divinas con unos diseños hermosos que nosotras mismas las lavamos en agüita y con esa agüita podemos regar nuestras plantas también. O también está la opción del sangrado libre, con la que tú te sientas más cómoda. Este tema de los panties es muy interesante porque estos panties los están comercializando empresas que vendían tradicionalmente. Perdónenme un segundo que me mueva, es que no me puedo conectar desde el computador y me tocó desde el celular y se estaba descargando. Entonces, perdonen un poco el movimiento. Ya, ahora sí. Entonces, digamos que es importante tener en cuenta que estas empresas también están identificando que el público está cambiando y que el planeta está cambiando. Somos más conscientes de todo lo que estamos arrojando y es que nada más en una menstruación dense cuenta cuánto plástico nosotros desechamos en una sola, de una sola mujer en un solo mes. Entonces ya las empresas dedicadas a la protección femenina comercial están empezando a desarrollar productos muy amigables. ¿Cuál es la única objeción de conciencia que tengo yo que he hecho la investigación al respecto de todos estos productos porque trabajo con ginecología natural todos los días? Que muchos de estos productos desprenden microplásticos. El tipo de tejido que tiene el panty, que además es muy cómodo, a veces algunas marcas, por eso le toca uno mirar qué es lo que está comprando y si puede llamar a la línea de atención al cliente, porque algunas producen microplásticos. Entonces, tú lavas los calzoncitos y parte de esos microplásticos a través de la lavadora se van a nuestras fuentes de agua, se van al mar, se van a los alimentos y vuelven a nosotras y quedan en nuestro sistema digestivo y en diferentes órganos. Entonces, es como lo que habría que revisar, pero también es una opción muy chévere porque es que estos panties duran un montón. Duran fácilmente 6 meses, 8 meses, hay algunos que tienen una duración de un año, entonces imagínate cómo estamos nosotros también haciendo un ejercicio de buscar una opción que sea más fácil para nosotras y por alguna razón no nos adaptamos a la copa o al disco y que sí efectivamente tiene niveles de retención bien altos. No he conocido ninguna mujer que diga que un sangrado fuerte no ha podido ser controlado a través de uno de estos panties porque estos panties van por capas según la intensidad del flujo. Entonces tú puedes comprar unos panties para flujo moderado o un panty para un flujo fuerte. Igual el proveedor te asesora un poco con la compra, pero digamos que funcionaría exactamente igual que una toalla higiénica desechable, por lo que no hay problema. Y lo chévere es que uno se puede estar moviendo para todo lado, pero sabe que no va a manchar nada. Entonces, qué lindo cuando uno puede también decir que la tecnología está avanzando para permitirnos a nosotros también un manejo más sostenible, porque es que el dilema de las toallas higiénicas, a pesar de que vuelvo y digo, no es el tema central de hoy, es un tema fuerte. A veces pensamos que no tener acceso a toallas higiénicas simplemente es un tema de dinero. No tiene que ver solo con dinero. Si tú estás enferma y no puedes salir a la farmacia, o si estás, no sé, encerrado en tu casa porque tienes un virus y no puedes salir, el tener independencia y no tener que comprar unas toallas, sino tener un panty que simplemente te lo quitas, lo lavas, lo cuelgas y te lo vuelves a poner, eso te empodera y te permite vivir tus días de menstruación de una manera mucho más natural y mucho más cómoda. Entonces espero con eso haber podido darle buena respuesta a esa pregunta. Sí, sigamos con, ya ahora sí, con las plantitas. Bueno, entonces, para cerrar a mi amada manzanilla, ¿por qué quiero yo la manzanilla? Porque la manzanilla, desde el tema de la herbolaria medicinal, es de las primeras plantas que puede recibir un ser humano. Cuando nosotros tenemos un bebé menor de 2 años, le podemos dar después de los 6 meses con toda seguridad una infusión de manzanilla para el dolor, para la inflamación, para el estrés, bueno, para manejar diferentes sintomatologías, hasta la sintomatología infecciosa de las enfermedades respiratorias,
sin contraindicaciones. La manzanilla es un amorcito porque ella no pelea con nadie, como les decía yo a ustedes, y es súper económica. Entonces, qué lindo porque desde la parte mental, emocional, nos va a relajar y desde la parte física nos va a desinflamar y al desinflamarnos nos va a aliviar el dolor. Entonces se las dejo súper recomendada, no es una planta nativa en nuestro territorio, pero ya hace parte de las plantas tradicionales, diferente nativo a tradicional, es una planta tradicional de nuestra cultura, muy económica, muy fácil de encontrar y que tiene muchísimos usos. Entonces recomiendo mucho esta por estas características que tiene. Y viene otra planta que me encanta para las mujeres, que es el frambueso. De hecho, nosotros hablamos a veces de plantas como que son muy traídas de Europa, muy plantas que tienen como también otros pensamientos. ¡Ay, qué hermosura de gato que nos acompaña! Pensamos a veces en otras plantas y nos olvidamos de las que fácilmente crecen en nuestra casa. Yo he trabajado para varias comunidades indígenas que tienen cabildos urbanos en ciudades de Colombia y lo que encontramos a través de investigaciones, de procesos de trabajo de campo, es que en muchos hogares colombianos, en los jardines, en los patios, en los solares, la gente tiene la planta del frambuesa. Y bueno, hagan el experimento en un jardín, en un balconcito y dense cuenta lo fácil que es sacar frambuesitas de un frambueso en un contexto urbano. Y es muy chévere saber que he estado conectado a nuestras culturas urbanas porque de nuevo, punto para las abuelas, punto para las ancestras, tenían muy claro que en el jardín había que tener una matica de frambuesas, ¿Tú no por tienes una bonita. muestra ahí, Moni, de la No, plantita? en el lugar en el que estoy no tengo planticas en el momento. Pero Frambuesa. entonces la planta de frambueso es una planta que se encuentra ampliamente en los jardines de las casas de Bogotá, por lo menos, y de muchos hogares de la región cundiboyacense, y que tú puedes con facilidad encontrar en una plaza de mercado, como les decía, a un precio económico. Una bolsa que puede tener más o menos 1 kilo de frambueso vale 5.000 pesos y eso te dura para toda la cantidad de tiempo que tú te puedas imaginar, secándolas apropiadamente, porque la idea con las plantas medicinales es que compremos poquitos y lo vamos a usar solamente para una toma, o caso contrario, pongamos a secar en condiciones de seguridad y de buenas prácticas de manipulación para que las podamos guardar y así se quitas utilizarlas cuando lo necesitemos. Pero digamos que en la praxis lo que hemos encontrado es que dentro de las tradiciones médicas familiares de nuestros contextos urbanos y rurales, las familias lo que han hecho siempre es que tienen la matica de frambueso, cortan un par de hojitas y se le echan directamente al agüita. O sea, generalmente se consumen en fresco, aunque también se podrían consumir secas. ¿Por qué les hablo del frambueso? Porque el frambueso es muy amigo de una mujer y las que hayan tenido la posibilidad de consumir las deliciosas frambuesas se darán cuenta de que tienen una diferencia con las fresas. Son huecas por dentro. De Sí. nuevo, la representación del útero de la mujer, la representación de la vagina de la mujer. Entonces uno dice, ay, qué lindo, qué hermosura, porque de verdad está, tú hables una frambuesita y es como encontrarnos a nosotras mismas ahí. Entonces vuelve y juega el tema de la geometría sagrada, de la geometría nacional y natural y de estas coincidencias que hay en estas formas geométricas con la vida. Y el frambueso es muy interesante porque él hace muchas cosas a la vez. El frambueso es antiinflamatorio, el frambueso acorta los tiempos de sangrado y el frambueso nos ayuda a resolver una situación muy natural en las mujeres que se ha considerado una enfermedad, que son los quistes ováricos. A mí me encanta que nos empecemos a hablar desde otros escenarios, desde otras comprensiones, porque así como nos enseñaron que para parir hay que ir a un hospital y que un señor médico con una bata nos enseñe qué tenemos que hacer con nuestro útero y nuestra vagina cuando no tiene ni útero ni vagina, pues también nos pasa con la menstruación y también nos pasa con algunos procesos que son naturales y nos están vendiendo el concepto de que son una enfermedad. Ojo, no es lo mismo la aparición de un quiste ocasional. Muchas veces nuestros óvulos no tienen el desenlace de pasar por nuestras trompas y ser eliminados después como cuerpo lúteo o ser convertidos en otra personita, sino que muchas veces se quedan ahí en el ovario. Y esto es completamente natural. Entonces se forman como unos pequeños saquitos de agua dentro de donde está contenido ese ovario, ese óvulo, y si no se expulsa puede causar dolor.
Cuando ya tenemos muchos de estos óvulos contenidos en estos saquitos de agua, hablamos de una poliquistosis. La poliquistosis ovárica sí es una condición de salud, es lo que llamamos una enfermedad y requiere tratamiento, preferiblemente iniciar con un abordaje natural y después sí explorar otras alternativas, pero a lo que me refiero es que es muy normal que a cualquiera de nosotros les aparezca un quistecito ovárico en cualquiera de los ciclos. Y lo que hace el frambueso es resolver esta situación de manera natural. Lo que hace es reducir el tamaño del quiste y expulsarlo de manera natural por la vía vaginal. Entonces, qué bonito cuando uno dice, no, antes de iniciar un tratamiento de estas pasticas de planificación familiar que nos venden como control hormonal, antes de pensar en una opción quirúrgica, ¿por qué no hacernos un ciclito corto con unas infusiones o con un extracto de hojas de frambueso que nos puede ayudar a eliminar esos quistes que hayan surgido y se lo acompañamos de una plantica que se llama desvanecedora, muchísimo mejor? Y esto va, digamos que a otro tema que se aborda como en unos espacios más amplios para hablar de hierbas y de plantas, y es que hay algunas plantas que hacen muy buen maridaje unas con otras, se casan perfecto la una con la otra. Entonces, en ese caso, el frambueso y la desvanecedora se casan muy bien para ayudarnos a eliminar los quistes que podemos tener en los ovarios y teniendo en cuenta esto que se elimina generalmente en la época de la menstruación. Por eso es que tiene importancia, relevancia y relación con lo que estamos charlando en el día de hoy. Entonces tengamos muy en cuenta el frambueso y la desvanecedora, que son muy fáciles de conseguir en nuestras plazas de mercado de las localidades. ¿Hasta ahí alguna pregunta, profe? Sí, Moni, es que digamos que nosotros tenemos aquí personas de la costa, Grace es de la costa. Entonces ella dice que allá no se consigue ni frambuesos ni brevos. Entonces que ella va por una manzanilla, pero digamos que ¿qué podemos recomendar en diferentes lugares del territorio colombiano para... Y me gustaría que nos diera su tip. Entonces, ¿qué plantica antes? ¿Qué plantica específica durante? Porque la manzanilla yo también la adoro, pero una vez se le olvida porque la tiene tan a la mano que dice que la suelta. ¿Y qué plantita después? Como para conectarse mucho. Y yo no Bueno, sé entonces, si de sí, pronto tengas alguna que no necesariamente sea para tomar, sino para untarse, para hacer un también. gasto en la planta de los pies, para que lo absorba el cuerpo, que también son otras formas de usar las plantas. Ah, sí, está bien, profesora Alejandra. De pronto, respondiendo también en alguna medida la pregunta, aclarar que lo que se hablan en primera instancia son las cosas más fáciles, no solo de adquirir, sino de preparar. Porque hay mujeres que no tienen el tiempo, ni la práctica, ni el interés de ponerse a hacer un ungüento o un aceite. Entonces estamos diciendo, empecemos como con las infusiones, que es lo más básico. Mira, para la compañera que nos contaba que hay una región en la que no hay casi estas plantas, eso pasa y hace parte de nuestras culturas médico-alimentarias de las regiones. Por eso es que cuando llegan niños de regiones del país donde la base de la alimentación es plátano con pescado, les cuesta mucho comer espinaca, comer acelga. Tú estás en el Chocó y en el Chocó no vas a encontrar una acelga, no vas a encontrar un berro, no vas a encontrar una espinaca y no está mal. Simplemente la naturaleza ha gestionado otros recursos desde esos espacios para mantener la buena salud y nutrición de las personas. Entonces, no te preocupes que si hay otras herramientas, bueno, lo que te decía de que la manzanilla, que es muy fácil de conocer, de conseguir. El brevo es una planta que se consigue en diferentes pisos térmicos con facilidad. Entonces, la herramienta del brevo también nos ayuda muchísimo. Las personas que ya están como en regiones costeras, ay, se me acaba de olvidar el nombre, ahorita que lo recuerdo les digo, es una fruta de la costa atlántica que consumimos muchísimo, tamarindo. Las hojas y los frutos del tamarindo para las personas que están en la costa son muy, muy buenas también para manejar toda la sintomatología menstrual, entonces allá tenemos como una opción en ese sentido. Y hay algo muy fácil que más que ser una planta o una hierba es una especia y es la canela. Casi que en cualquier región del país tenemos acceso a la canela
Y la canela es muy interesante por varias cosas. Si tú coges una astilla de canela completa, te darás cuenta que es un canal, es una planta que tiene un tronco hueco. Por dentro tiene una luz, por decirlo así, como nuestro canal vaginal. Entonces ahí empezamos a hacer como la relación de que si estas plantas tienen una relación, un parecido físico con nuestros órganos de nuestro sistema reproductor y sexual femenino, muy posiblemente tiene también una cualidad medicinal para tratar. La canela no solo es económica, la canela es fácil de encontrar en cualquier parte y la canela es muy fácil de preparar en infusión. La canela, al calentar el útero, lo desinflama y al desinflamarlo favorece la expulsión rápida de la sangre. Además, la canela nos ayuda con el manejo del dolor de manera natural. Es un analgésico natural. Entonces, bueno, si no tenemos a la mano milenrama, ni tenemos desvanecedora, ni tenemos frambuesa, con que tengamos canela y tengamos manzanilla, ya estamos teniendo muchas cosas. Voy a terminar por hablar de las plantas que son para preparar en infusión y hablamos un poquito de lo que nosotros lo llamamos desde la medicina natural el apañe, con lo que nosotras nos apañamos, nos consentimos, nos ayudamos como a manejarlos desde la parte física externa. Entonces, hablando de las plantas, les estaba hablando también de la milenrama, que es una planta que nos ayuda muchísimo a que las menstruaciones sean más cortas. Esto es importante por una cosa que no quiero dejar pasar, ya que estamos hablando a calzón quitado. Definitivamente, haber tenido contagio con el virus del COVID o haber sido vacunado con este preparado farmacéutico para contrarrestar esta virosis planetaria ha generado impacto en la salud menstrual de las mujeres. Estamos teniendo cambios en nuestros ciclos menstruales y no tiene ningún sentido tapar el sol con un dedo cuando muchas universidades, cuando muchos centros de investigación en el planeta ya han empezado a hablar de que el ciclo de las mujeres ha cambiado justamente debido al contagio del virus o a la inoculación con la vacuna. Y entonces ahí es donde uno dice, oiga, estas plantitas son bien importantes porque en este momento yo te cuento, no de cosas que me han dicho informalmente, de pacientes que están en tratamiento conmigo porque venían de tener días de ciclo menstrual, hablando como tal de los días de menstruación, de 3 a 5 días y en este momento se encuentran menstruando fácilmente 7 días, 10 días, 2 semanas, sin ningún otro condicionante diferente o haberse contagiado con el COVID o haber recibido la vacuna. Y en esos casos yo les digo qué importante tener en cuenta la milenrama, porque la milenrama acorta los días de sangrado, nos ayuda un poco a recuperar los días naturales de menstruación de nuestro cuerpo. Entonces, para que tengamos ahí en cuenta la milenrama, que se asocia muy bien con el frambueso y con el breo. Y bueno, estábamos hablando también de la ruda. ¿Qué pasa con la ruda? Que es muy ruda. La ruda es muy chévere porque nos ayuda a resolver menstruaciones que no se animan a descender. Cuando la tensión premenstrual ya lleva varios días y nosotros ya sabemos que hay retraso de la llegada de la menstruación, pero no hay embarazo, es una planta que nos ayuda así, activar la expulsión de la sangre y del cuerpo lúteo y de todos los tejidos muy rápidamente. Entonces es muy chévere, pero también produce contracciones uterinas fuertes. Entonces hay mujeres a las que no les gusta, no les favorece mucho porque lo perciben como algo que genera dolor o que genera incomodidad. No para todas funciona, pero a mí me gusta mucho y lo uso como introductorio a la pregunta que hacías, porque hay muchas mujeres a las que no les gusta para tomar porque les sienta un poquito pesado, pero sí lo utilizan en el apañe. Entonces yo puedo poner a calentar en el fogón, en un frasquito de vidrio de baño de María, aceitico, ojalá de los más naturales posibles. Dentro de ese aceite pongo caléndula fresca o ruda fresca o ruda seca, y ese aceite caliente me lo aplico en el abdomen bajo, en el abdomen medio, porque en el abdomen alto. Algunas personas dicen, no, es que esto es para aplicar en el abdomen bajito. Cuando uno ha trabajado con cuerpos humanos durante tantos años, sabe que hay mujeres que tienen los ovarios pegados a la ingle y que hay mujeres que tienen los ovarios pegados al ombligo.
Suena chistoso, pero es así. Algunas tenemos anatómicamente nuestros órganos un poco más arriba y un poco más abajo, y si no nos conocemos muy bien, es preferible ser generosas y aplicar estos aceites en abdomen alto, medio y bajo para asegurarnos que haya sobre la musculatura un efecto que produzca relajación y alivio del dolor. Entonces, como les decía, muy fácilmente en un frasquito de vidrio del que tengamos en la cocina, ponemos a calentar aceitico, ahí introducimos nuestras ramitas de ruda, que nos indica que ya está listo, no solo que ya han pasado 2 horas al baño de María, sino el olor. El aceite se activa olfatoriamente cuando ya ha liberado las sustancias medicinales de la planta. Entonces, ese es un buen indicatorio. Podemos aplicárnoslos también en forma de emplastos. Entonces, en el emplasto lo que hacemos es que calentamos el aceite, lo ponemos y ponemos a macerar la planta como tal, con un mortero así fría, y entonces estimulamos la extracción también de las sustancias medicinales y la clorofila, lo mezclamos con ese aceitico caliente y también lo podemos aplicar. Entonces, ahí viene otra planta que se utiliza muchísimo, que es la caléndula. Hay muchas mujeres que les gusta la caléndula para desinflamar el útero, para aliviar el dolor, pero ¿qué pasa? Desde el punto de vista de la bioquímica, se ha identificado que la caléndula posee unas sustancias que hacen que disminuya un poco la visión diurna de las personas. Entonces, no se recomienda hacer por ciclos largos ni hacer tomas grandes. Es decir, yo no me puedo tomar un mug completo de agua de caléndula porque va a tener una afectación sobre mi salud visual. Entonces, yo siempre hablo de utilizar las plantas en modo seguridad. ¿Cuál es el modo seguridad? Si yo ya sé que generan un riesgo por la vía oral, prefiero usarlo por vía tópica. Entonces puedo hacer un ungüento de caléndula, un aceite de caléndula, un emplasto de caléndula con el aceite, y más bien me lo aplico en mi cuerpito, donde sé que también me va a ayudar muchísimo a aliviar el dolor. Entonces también es parte de conocernos y de conocer las plantas, porque a veces su naturaleza es un poco agresiva con nosotros cuando las consumimos vía oral, y debemos pensar en otras preparaciones que sean muchísimo más amigables con nosotros. Y bueno, si ya sabemos que este mismo trabajo que hace la caléndula lo puede hacer el brevo y no tiene ninguna contraindicación ni ninguna afectación de ningún otro órgano, yo prefiero hacer un tecito de brevo, y con la caléndula más bien me hago algo que me pueda aplicar en el cuerpito. Y dentro de estas plantas me parece muy importante que nosotros empecemos a hablar con unos lenguajes mucho más abiertos, mucho más libres en torno a plantas que han sido muy estigmatizadas, y me refiero a la coca y al cannabis. La coca y el cannabis son excelentes aliados nuestros, no solo durante el ciclo menstrual, sino durante los días de menstruación, sino durante todo nuestro ciclo hormonal, porque estamos hablando de que la coca contiene fitoestrógenos. Entonces qué chévere, porque nos está ayudando a que funcionemos mejor desde la parte hormonal, y obviamente el cannabis es un regenerador celular potentísimo que nos ayuda también a los órganos de nuestro sistema reproductor cuando están trabajando un poquito disfuncionales, a que se organicen a través de una producción eficiente de células de esos órganos involucrados. Además que ya sabemos que nos ayuda con el dolor, nos ayuda a relajarnos, a dormir bien, a estar más tranquilas. Entonces, entendamos las plantas como lo que son, unos organismos que coexisten con nosotros en este planeta, y que al igual que nosotros tienen muchas potencialidades, pero que mal empleados podrían causar daño. Hablemos de la cicuta, por ejemplo. La cicuta es muy medicinal, pero si es mal utilizada, pues obviamente ya sabemos que es venenosa. Estábamos hablando de qué ponernos en el cuerpito también, la desvanecedora. Entonces uno puede hacer más bien cocinarla como si fuera para infusión, pero se prepara en paños, se usa en paños. Y entonces ponemos paños de agua caliente con desvanecedora, o paños de agua caliente con caléndula, o paños de agua caliente con frambuesa o con ruda, y nos ayudan desde la parte externa a hacer desinflamación. Algo muy interesante, y que es un tema que las mujeres hemos descuidado un poco, son los vapores vaginales que se pueden hacer con estas plantas.
Nos metieron en la cabeza que las vaporizaciones son para los pulmones y nada más. Y resulta que una de las formas más tradicionales de tratar la tensión premenstrual y tratar también la sintomatología menstrual es el uso de los vapores vaginales. Entonces, bonito que volvamos a nuestras prácticas ancestrales, a nuestras prácticas tradicionales, nos empoderemos de la salud. No es necesario que don Lucho, el de la tienda, sepa qué día nos llega la menstruación. Nosotras solitas nos podemos hacer cargo de ese tema de manera natural, sin poner en riesgo nuestra salud, porque estamos hablando también de que hay mujeres que se consumen un ibuprofeno de 800 miligramos cada 4 horas durante los días que están menstruando. Si están menstruando 7 días, quiero que ustedes mismas saquen la cuenta de cuántos ibuprofenos son y tengan claro que dentro de una de las contraindicaciones del ibuprofeno es que en mujeres mayores de 35 años puede provocar un infarto. Entonces, esto no es solamente porque nosotras somos hippies, pachamamistas, que estamos enamoradas ahí como de la cultura de las plantas, es porque hay un trasfondo de salud pública, es porque estamos hablando de morbilidad y mortalidad de la población femenina y porque estamos hablando con hechos científicos, con resultados de investigaciones de que el manejo farmacéutico inapropiado de la menstruación y sus síntomas puede acarrear problemas muy, muy graves de salud. Buenísimo, buenísimo, me encanta. Aquí te estaban preguntando sobre los patógenos, sí se llama así, sí. Los ¿cómo es que se llama? Los adaptógenos, que son como las raíces, es decir, la maca, el ginseng. Como que ¿qué piensas de ellos? Te hacen la pregunta. Pienso que son muy útiles. Ahí hablemos nada más de jengibre y hablemos ahora de algo diferente a la medicina muisca, que es la medicina ayurveda, ¿no? La medicina ayurveda, que es un área que también manejo obviamente por mi formación en medicina alternativa, nos habla justamente de los 4 elementos: el agua, el fuego, la tierra y el viento. Y habla también la medicina ayurveda de que en diferentes plantas alimentarias y medicinales se encuentra la fuerza de estos diferentes elementos. ¿Qué es lo que pasa con estas raíces que tú acabas de mencionar? Que la mayoría de ellas están vinculadas al elemento fuego. No es un secreto para nosotras que a la mayoría se nos baja la tensión los días de la menstruación, que sentimos mucho frío, que nos arropamos con 1000 cosas, y entonces la medicina ayurveda hace una conexión natural. ¿Tienes frío? Necesitas calor. ¿Qué te voy a dar que tenga calor? Plantas alimentarias, plantas medicinales que ayuden a elevar el calor del cuerpo. Entonces ahí encontramos el jengibre, encontramos también, ay, se me acaba de olvidar el nombre, la cúrcuma y otro tipo de raíces. Maca. La maca, que cumplen con esta finalidad de calentar el vientre entendido como una unidad dentro de la que se encuentran el estómago y también nuestro útero. Esto es chévere saberlo porque además de estos que has mencionado están las especias picantes. La medicina ayurveda dice que nosotras las mujeres durante los días de nuestra menstruación deberíamos aumentar el consumo de alimentos picantes porque aumenta el fuego del vientre. Y al aumentarse ese fuego en el vientre vamos a estar más relajadas, más distendidas y va a ser más fácil la liberación de estos tejidos que se liberan, valga la redundancia, durante el periodo menstrual. Son muy válidos. ¿Por qué no los menciono? Porque una niña de 12 años de escasos recursos que vive en la zona rural de Ciudad Bolívar no puede decirle a la mamá: mamá, dame 10,000 pesos para comprar en la tienda naturista un paquetico de maca o un paquetico de cúrcuma. Entonces, lo que yo les decía, yo siempre procuro darles en primera instancia las herramientas más básicas, las herramientas más orgánicas para que ustedes puedan gestionar solitas en su casa su ciclo menstrual. Obviamente todas estas que nos acaba de nombrar la profesora Alejandra son muy útiles también, pero pues obviamente ya hablamos del acceso, hay lugares donde no son fáciles de conseguir, donde son costosas de conseguir, pero como les decía, desde la sabiduría de la medicina ayurveda y la medicina de los 4 elementales de la naturaleza, funciona muy bien. Ahora,
Dirán, esta señora se volvió loca hablando 1 hora y media de infusiones. Tiene toda la lógica del caso, porque desde la medicina natural, el útero, la vagina, la vejiga y la vulva son órganos relacionados con el elemental agua. Quiere decir que si yo tengo alguna enfermedad o alguna dolencia que esté vinculada con estos órganos de mi sistema reproductor y sexual femenino, lo más lógico es que utilice como vehículo el agua para resolverlos. Entonces, la mayoría de estas plantas medicinales se van en agua, modo infusión, modo vapores o modo paños, porque tenemos la percepción, la concepción y también la evidencia de que el agua es un muy buen vehículo para gestionar las desarmonías que hayan en estos órganos. Y digo desarmonías porque desde la medicina indígena no se habla de enfermedad, sino de ausencia de armonía. La ausencia de armonía nos lleva al conflicto, el conflicto al dolor y al malestar. Súper. Yo creo que nos llevamos muchos tips, pero me gustaría saber si alguien, uno, tiene alguna pregunta relacionada con las planticas, con lo que hemos hablado, si quieren hacer un aporte, si nos quieren contar su historia o su experiencia de Qué manera chévere. breve, si nos quieren hablar desde sus lugares. No sé si alguien se anima. María T. María T. Nos dice, felicitaciones por tan excelente charla. Siempre tuve inflamación cuando me llegaba el periodo y no tuve conocimiento de tantas bendiciones de las plantas. Me llené de miomas y creo que los hubiera podido evitar sin cirugía utilizando estos remedios naturales. Me encanta la charla. Qué lindo esto que nos acabas de compartir, María Teresa. Y bueno, mientras se van animando con otros comentarios y con otras experiencias, miren qué bonito es que nosotras empezamos a darnos cuenta de que crecimos sin información sobre nuestra salud menstrual, sobre nuestra salud femenina, y esto es algo que empezaríamos a trabajar es desde la niñez. Entonces, para que también, mientras se animan a dejar sus comentarios, decirles que no tengamos miedo de hablar de la menstruación tanto con las niñas como con los niños. Qué lindo que una niña tenga su primera luna en el colegio y se dio cuenta fue un compañerito hombre, y el compañerito le diga, mira, digámosle a tal niña o a la enfermera que una toallita higiénica, gestionemos una agüita aromática, yo te apaño, te consiento, porque te apapacho, porque entiendo cómo te sientes. Entonces tenemos que empezar a hablar de esto con los niños también, ¿no? Bueno, por aquí hay otra y dice, ¿qué plantas ayudan para disminuir el dolor e inflamación para el herpes vaginal? Uy, el herpes vaginal es una cosa muy, muy linda de hablar porque tiene que ver desde la biodecodificación de la enfermedad con enfermedades más profundas de la mujer. Hay que entender el herpes como el rechazo que nosotros estamos también presentando a una situación de desarmonía que se presentó en nuestras vidas. Hay que atender esos herpes de una manera bien, bien importante desde la medicina del espíritu también, desde la medicina del alma, porque nos están hablando de que hay una memoria de dolor muy profunda, que esa memoria de dolor está generando herida. Y acuérdate que toda herida es susceptible de infectarse, y al infectarse causar un daño mayor. Entonces, por favor, para quienes estén en estos casos, qué rico que se planteen estos temas porque hay que hablarlos. Estas cosas nos suceden a nosotros, y que le prestemos la atención no solo desde la medicina del cuerpo, sino de la medicina espiritual, emocional, mental, porque es ese cuerpito diciéndonos, oye, está pasando algo aquí, me está doliendo algo que sucedió y le presto atención. ¿Y qué tomar? ¿Qué recomiendo yo? Montones, montones a ojos cerrados, cannabis medicinal. Cannabis, la planta de cannabis, ya nosotros hemos encontrado también experiencias muy lindas en las que hay plantas de plazas de mercado en las que tú encuentras cannabis no recreativo, cannabis macho, que también funciona muy bien. Y con este cannabis macho, importante que tengamos claro que es para beber, porque a veces el cannabis también causa irritación de los tejidos. Cuando hay cosas tan puntuales como un herpes, yo le digo a las niñas, mis amores, no se automediquen. Vayamos donde nuestra ginecóloga natural, donde nuestra matrona, donde nuestra partera, donde el ginecólogo del EPS también puede ser útil, pero que consultemos por ayuda especializada
porque han surgido praxis que tampoco son buenas, Alejandra. Las mujeres están haciendo terapias como el huevo de obsidiana, como ponerse el ajo, y le llaman el ajo, la terapia del ajo para la limpieza del herpes, para la limpieza de los miomas, bueno, para varias situaciones de salud. Y lo que yo encontraba en mi consulta es que muchas de estas mujeres terminan con problemas más grandes de los que empezaron, Claro. porque empiezan a generar mayor daño de un tejido muy, muy sensible. En este sentido, a la persona que hizo la pregunta anterior sobre el tema del herpes, me gustaría contestarle también que considere los alimentos que nos ayudan en este sentido, alimentos antiinflamatorios y también alimentos que reduzcan el pH del tejido, reduzcan el pH, por decirlo muy coloquialmente, de la pielecita que hay allá dentro nuestro, porque también hay alimentos que lo que hacen es acidificarnos y aumentan este tipo de reacciones en la piel. Dinos uno, dos o dos alimentos que pueden regular el pH, Moni. Me encantan los vegetales de hoja verde, Vegetales, espinaca, listo. lechuga, acelga, tallos, berros, son muy útiles en este sentido. Súper. Yo creo que es importante lo que tú dices y vamos a reforzarlo y es que entendamos que no todas ni todos tenemos el mismo organismo y las plantitas no nos hacen el mismo efecto a todas. Entonces, aquí estamos dando recomendaciones generales. Por ejemplo, la manzanilla ya sabemos que es una planta que no nos va a hacer daño a nadie, a ninguno y a ninguna, pero sí es importante entender y conocernos mucho y saber el origen emocional también de nuestras emociones. El cuerpo habla, lo que el corazón y la mente calla. Entonces, en eso ir reconociendo cuando a uno le da una tosecita, cuando a uno le duele mucho los ovarios, cuando digamos que la emocionalidad y la irritabilidad premenstrual y durante la menstruación, eso ya tiene otros trasfondos y en la medida que nosotros reconozcamos, ah, estoy así, porque no siempre vamos a estar bien, no siempre vamos a estar felices, joviales, porque hay cosas que las personas que nos quebramos, nos duelen las cosas, nos afectan, a veces somos más fuertes, otras veces somos más vulnerables. Eso no quiere decir que seamos débiles, pero sí importante y este espacio es empezarnos a conocer. Entonces, con toda la información que nos ha brindado Mónica y con lo que hemos conversado, como decir, ah, pucha, ya identifiqué, y uno va pensando. Y esto lo que nos ayuda es ir reconociendo por qué lado y tenerle mucha atención porque súper lo del herpes, porque este es un espacio seguro y aquí vamos a hablar eh, en un espacio tranquilo. Y pasa, y a veces por pena, no preguntamos y miren lo importante que nos dieron unos tipsitos. Entonces quería como hacer hincapié en eso, Moni, porque me parece importante. Yolanda nos dice que, ¿cómo se hace la infusión de frambuesa? Que si se pueden comer las frambuesas, o sea, la fruta. A la hija de ella le dijeron que tenía ovario poliquístico. Le formularon pastillas de planificación y ella no las tomó. Estudia auxiliar de enfermería y ya vio que son muy dañinas para nuestro organismo. Sí, la verdad que sí. Yo también opino lo mismo. Hace muchos años que no uso. Y Y esos son los testimonios que tenemos que compartir, porque a veces, ahí sí como la novela, lo que callamos las mujeres, callamos que ya sabemos que algo es malo y dejamos que la otra vaya y se haga daño también. Nosotras ya tenemos claro, nuestra generación lo tuvo que ver en carne propia, los cambios en el estado de ánimo, los cambios en la composición corporal, el aumento de grasa alrededor de los senos, del abdomen, de las caderas, de los muslos. Estamos vivenciando una cantidad de efectos tóxicos de estos tratamientos hormonales y lo que nos damos cuenta es que el dermatólogo prescribe anticonceptivos orales para el manejo de la piel. El ginecólogo para el quiste, para la menstruación prolongada y lo que es peor, imagínate que yo he recibido pacientes que me dicen que como ya tienen hijos y están teniendo tantas menstruaciones irregulares o dolorosas, pues ¿por qué no hacemos histerectomía? Quitemos ese útero para que eso no siga molestando cuando es que el útero tiene un sentido de estar donde está, ¿cierto? Entonces, entre nosotras empecemos a rotarnos esta información.
todos los problemas de las mujeres no se resuelven con hormonas. Quitándolos, operándonos o tomando hormonas. Exactamente, Total. o operándonos, o sea, todo tiene, y a veces las soluciones son mucho más sencillas. No vayan a considerar que yo tengo alguna corriente ideológica en particular o que soy partidista, pero definitivamente el nuevo presidente de nuestro país tiene razón en que tenemos que volver a la medicina primaria. Todo lo complejizamos a unos niveles tan altos y resulta que de pronto tenemos un par de quistecitos que podemos resolver con unos vapores vaginales, con un extracto de plantas que nos ayude a liberar quistes sin tener que pasar por un quirófano, que son unos costos altísimos en el sistema de salud, que a veces también está asociado a la corrupción de nuestro sistema y tenemos que decirlo porque sucede. Entonces, qué bonito que nosotros podamos decir, venga, intentemos primero algo natural y ¿por qué no reconocemos? ¿Por qué no buscamos? Nosotras mismas miremos cómo prepararlo. Les cuento que yo tuve un sueño muy extraño que no tendrá ninguna relación con esta charla, pero me parece interesante para que veamos hasta dónde llega nuestra capacidad intuitiva como mujeres. Hace muchos años a mí me diagnosticaron lupus y fue un diagnóstico muy fuerte para mí, porque el lupus eritematoso es algo así como un cáncer, es un daño hemático muy fuerte. Y en esos días empecé yo a soñar con una de mis abuelas. Yo les contaba al comienzo que mis abuelas por línea paterna eran yerbateras, fueron yerbateras y chicheras. Y bueno, empecé a soñarme con una de mis abuelas y con un caldero negro en el que yo empezaba a echar determinadas plantas. Le conté a un amigo mío, el mayor Jason Yopasá, que es médico tradicional del Cabildo Indígena Muisca, y él me decía, pues trata de dibujar o de recordar cómo eran esas plantas y búscalas por internet. Trata de comprarlas y de prepararlas. Oh, sorpresa que mis ancestras me estaban hablando en mis sueños, diciéndome dónde podía encontrar un remedio, dónde podía encontrar alivio para mis síntomas, y realmente funcionó mucho. Y de ahí para allá me guiaron con el caldero en muchísimas cosas más. Entonces dejemos aflorar nuestra capacidad intuitiva, dejemos aflorar la palabra de nuestras abuelas, porque a veces como que ignoramos todo lo que nos dicen las abuelitas y ellos también tienen muchísima sabiduría desde la parte alimentaria y médica, y nosotros preferimos ir a comprarnos un ibuprofeno y un pote de helado, porque eso nos ha vendido la televisión, ¿no? Oh, estoy 28, como estoy 28, necesito un pote de helado gigante y ponerme a llorar viendo series de mujeres que han sufrido en la vida o películas de mujeres que han sufrido y tomar muchos medicamentos para el dolor. Eso nos están vendiendo y nosotras no lo estamos creyendo, y nuestras hijas también. Entonces, mucho ojo también con esas praxis de qué es lo que vamos a hacer en esos días que estamos en luna. Y ahí viene otra cosa que no tiene que ver con este tema y ojalá luego tengamos la oportunidad de abordarlo en otro espacio, el tema de la carpa roja, el tema de reunirnos a menstruar y hacer cosas positivas durante ese tiempo, diferentes a ponernos a llorar, a lamentarnos de ser mujeres y a rabiar porque sentimos dolor. Total, súper, resueno con lo que dices. Bueno, vamos a cerrar ya con dos últimas intervenciones y me gustaría, Moni, que nos digas dónde te podemos encontrar, si alguien está interesado, cómo puede ser el contacto contigo, ya sea para formarse o para ir a una consulta contigo. Entonces, cerramos con estas dos y ya tú nos cuentas y nos despedimos. Entonces, Grace nos dice, me operaron de endometriosis supuestamente, llevo 1 año sin menstruar y recuperando el ovario con pastillas. Y pues la información es muy valiosa para mí, para volver a menstruar, entiendo yo más o menos o sea, ¿cómo podría volver a menstruar? Es lo que entiendo de Grace. Bueno, respondiendo a esta pregunta, Grace, te lo voy a contestar no con mamíferos, sino con reptiles. Los cocodrilos, cuando están cazando a su presa, muchas veces en el forcejeo pierden colmillos. Esto le pasa también a los tiburones. Y si vamos a otro reptil, las salamandras, cuando las van a agarrar, que generalmente la gente las agarraba en el campo era de la cola, ellas soltaban la cola y salían corriendo, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que los órganos de los animales están preparados para regenerarse. Por eso cuando a mí me hablan de enfermedades catastróficas, digo, lo catastrófico es tu actitud. Todo es susceptible de recuperación en el cuerpo humano desde el nivel más primario que son las células.
Todos los órganos de nuestro cuerpo están compuestos ¿de qué? De células. Esas células están diferenciadas según el órgano en el que se encuentren. Entonces, desde la medicina celular, sí podemos hacer muchas cosas para intentar el restablecimiento de la menstruación, que para mí no debería ser el interés principal, porque eso es volver nuevamente al menstruocentrismo. El centro es que menstruemos, porque si no menstruamos, entonces ya no somos o no somos mujeres. Que es para mí fundamental en este caso que tú vuelvas a tener control hormonal, que vuelvas a tener tus hormonas femeninas en los niveles adecuados para que tú te sientas plena y feliz. Eso es lo fundamental y eso se puede lograr obviamente con un tratamiento con plantas medicinales naturales y otras alternativas desde la medicina natural. Y quiero que lo revises y lo revisemos con todas las mujeres desde el punto de vista energético. Les voy a poner un ejemplo porque como yo tengo un contraste y es que tengo la sabiduría ancestral de mis abuelas y la práctica de la yerbatería metida en la sangre desde chiquita, pero soy formada en una facultad de medicina, que es la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, y obviamente la ciencia todo el tiempo me está jalando a tener que demostrar mis discursos, o sea, no es solo decirles lo que yo puedo decir, que desde la academia hay una validez para esto. Y les voy a poner un ejemplo en ese sentido con las personas que han perdido alguna extremidad de su cuerpo. No sé si ustedes en algún programa de televisión o en un caso cercano han tenido conocimiento de una persona que haya perdido, por ejemplo, un brazo y sienta dolor en el brazo, o perdió una pierna Fantasma, y siente miembro que le rasca fantasma. la pierna. ¿Por qué pasa? Porque hay una conexión electromagnética, energética y desde un punto más alto espiritual con todos los órganos de nuestro cuerpo. De modo que si a mí me hubieran hecho una histerectomía, yo puedo conectar electromagnéticamente, energéticamente y espiritualmente con ese útero que sigue vibrando ahí y empezar también a sanarlo desde esa parte que podríamos llamar etérea. Me pasa también mucho con las pacientes operadas de glándula tiroidea que les extraen la tiroides y se empieza a desordenar el reloj biológico. No trabajemos con la energía de esa glándula que estuvo ahí en físico y que sigue estando ahí en etéreo y podemos encontrar resultados maravillosos. Entonces, que no nos quedemos las mujeres que ya pasaron porque les hayan extraído una trompa o un ovario o el útero o cualquier órgano de su cuerpo con la sensación de que algo nos falta. Energéticamente eso está ahí y hay que trabajar en ese vínculo para producir balance y para producir armonía. Bueno, a mí me llama la atención y pues aquí siempre desde el respeto de todas las posturas, pero Zoraida nos dice que ella tiene endometriosis, que tuvo como 3 años sufriendo cada mes y tomaba canela en infusión y orégano y que le calmaban el dolor, que luego ya no le hicieron efecto y que fue al ginecólogo, le formuló anticonceptivos y que le funcionan 99%. Claro, eso es pues para mí es un remedio mediático que oculta muchas cosas y que después puede desencadenar otras, pero es muy respetable la posición y quisiera que tú nos dieras tu posición, Moni, frente a esto. Mi posición es que funcionan, pues es que yo después de 16 años de ejercicio profesional como nutricionista, sé que funcionan y he trabajado para varias EPS de este país. No voy a hacer la divulgación en este momento de para cuáles porque no les voy a hacer publicidad ni mal nombre, obviamente, pero sé lo que es estar en el ambiente hospitalario y la prescripción de productos farmacéuticos y no estoy diciendo que no funcionen. Lo que estamos diciendo aquí es a qué costo funcionan. ¿Cierto? Yo tengo medicamentos que funcionan magníficamente para controlar la acidez estomacal, pero ¿a qué costo si producen cáncer de estómago? Entonces yo estoy hablando de que me puedo tomar un anticonceptivo oral, hormonas artificiales que nosotros estamos tomando para diferentes dolencias y me la pueden calmar, pero ¿a qué costo si está generando una cascada de reacciones en mi organismo? Cuando hablamos de medicina, es fundamental hablar de que sean seguras, porque como terapeutas, como profesionales de la salud, lo primero que estamos pensando es no generarle a la persona un daño mayor que el que ella tiene. Yo las invito como ejemplo a googlear, porque no usamos mucho la expresión googlear, a googlear el ibuprofeno y que me digan que encuentren ahí. Miren, hace poco después de contagiarme de COVID, tuve una menstruación dolorosísima que ni que hubiera sido un parto. Y en algún punto estuve tentada a tomarme un naproxeno. Entonces dije, venga, voy a hacer de nuevo la revisión de los efectos secundarios.
Cuando empecé a leer los efectos secundarios del naproxeno, dije, no, mejor me hago mis vaporcitos, me tomo mi agüita de hierbas, porque definitivamente era mayor al riesgo al que yo estaba expuesta. Entonces hay que tener claro si el riesgo que puede la persona tener al consumir el medicamento es mayor o menor que la enfermedad que se encuentra en este momento. Nunca dudamos de que sea una salida. Hay mujeres que han perdido la vida, y lo digo con conocimiento de causa, por menstruaciones copiosas que las ponen en estado anémico irreversible. Cuando tú en una menstruación has perdido más sangre de la que puedes producir, tu vida está en riesgo y puedes morir. De hecho, conozco una mujer que falleció por menstruaciones copiosas que no se lograron resolver ni tratar. Obviamente en estos casos donde la vida de la mujer está en riesgo y es una solución rápida que me puede proteger la vida, contemplo estas opciones y contemplo muchas opciones desde la medicina alopática, que es la medicina de nuestro sistema de salud actual en Colombia. Pero siempre que desde la parte preventiva, desde la parte primaria de salud, yo puedo intentar algo más natural que no necesariamente tiene tantos efectos adversos y que realmente también desde la parte científica he evidenciado que puede funcionar, pues lo hago. De hecho, nos damos cuenta de que la candidiasis, que son esas infecciones vaginales por hongos tan frecuentes en nosotras a las mujeres, generalmente se tratan con clotrimazol. El médico en la EPS nos manda muchos ovulitos de clotrimazol y resulta que también hay óvulos naturales elaborados con plantas medicinales que hacen exactamente lo mismo. Entonces, digamos que hay casos de casos, pero siempre lo más importante es darle el mayor margen de seguridad a la persona y generar la menor cantidad de efectos adversos. Yo creo que ahí ya vamos cerrando, Moni, y tú nos dices, porfa, regálanos tus datos. Queremos agradecerle a todas y a todos porque tenemos hombres y mujeres en este espacio y a ellas, en el caso que estén. Muchas gracias. Yo creo que ha sido un tiempo, pues a mí yo me puedo quedar hablando toda la vida y cada vez, en cada uno de los ciclos que hemos tenido, descubrimos nuevas situaciones y cosas que me benefician y que creo que benefician a las mujeres y a los hombres, porque también nos han escrito y nos han dicho que gracias por el espacio, que por esto van a comprender a las mujeres de ese entorno, ¿cierto? Que es importante, ¿no? Qué bonito que se den a la tarea de comprendernos, me parece súper. Entonces, pues muy agradecida, tenemos personas de varios lugares del territorio nacional, externas e internas de la UNAP, que es maravilloso porque tenemos varias miradas. Me gustaría que nos ayudaran con la encuesta de satisfacción y que ya escuchemos a Moni, que nos diga dónde la podemos encontrar, las redes, que nos comparta todo. Bueno, Natalie, muchas gracias porque Alejandra, no. No, es que estaba leyendo, profe Alejandra, estaba leyendo un comentario que me apareció por aquí. Entonces, contestándole a Natalie, muchas gracias, Paula Andrea, muchas gracias, a los que he alcanzado a leer por aquí, Abuelo de Pájaro, a todos, muchas gracias, a la UNAD, agradecerle muchísimo, a Claudia que estuvo aquí como de enlace, de conectora para este espacio, gracias, a la profesora Alejandra María por la confianza en mi trabajo y permitirme hablar con ustedes un ratico, muchas gracias, a cada hombre y mujer que se conectó, gracias, y en especial a los hombres. Miren, ustedes son tan importantes en este tema de la salud femenina y de la salud menstrual, tan bonito que es uno de mujer poderse sentir acompañado de un hombre cuando se siente mal, cuando está indispuesto, cuando hay cólico, y poder desestigmatizar esto y verlo de manera natural. Porque da para otra charla, pero el tema de las relaciones sexuales durante la menstruación ha sido un tabú toda la vida, y qué lindo que entre hombres y mujeres podamos disfrutar de este proceso natural de las mujeres que no es una enfermedad. En ocasiones derivan enfermedades por procesos personales, pero en general estamos hablando de algo completamente natural como todos los procesos de nuestra sexualidad humana. Gracias a todos por estar, espero que nos encontremos en otros espacios de la UNAD y donde coincidamos con la profesora Alejandra, que veo que es una apasionada de la ginecología natural como yo. Entonces, qué bendición encontrarnos con más personas que tienen este sentir. Bueno, ¿cómo encontrarme? Bueno, en redes sociales me encuentran de dos formas, como mi nombre aparece como Monique Bioterapeuta,
y mi nickname es Madre Maíz. Entonces ustedes pueden escribir Madre Maíz y allá los va a mandar a mi Instagram, a mi Facebook. Y bueno, si hubiera forma, yo no tengo ningún problema en que se comparta mi WhatsApp como mensaje en el chat de esta conversación. Si alguno quiere conocer más de este tema, yo a veces organizo círculos de mujeres en Bogotá, formaciones en ginecología y medicina natural. Entonces, qué rico que podamos seguir tejiendo una red para que reivindiquemos las prácticas del cuidado de la vida de manera natural, que dejemos de estar convirtiendo todos los procesos naturales de vida en causa de consulta prioritaria en la EPS. Que aprendamos nosotros a gestionar nuestra salud de manera natural en primera instancia. Gracias a Claudia que por ahí compartió ya mi número de celular para los que lo quieran guardar. Ahí está en el chat. Y bueno, que siga creciendo justamente esta corriente hermosa que está surgiendo en cuanto a la descolonización de los saberes en torno a la alimentación y la salud. Y antes de irme, algo que no se me puede olvidar, a mí no me dicen la madre maíz porque sí, es porque hablo del maíz en todas partes. El maíz tiene dentro de su estructura lo que llamamos las barbitas, ¿no? Esos pelitos del maíz que todo el mundo bota. Mis amores hermosas, no las vuelvan a botar y los señores que están aquí tampoco en que las boten en sus casas, las ponemos a secar y cuando estamos en época premenstrual que empezamos a hacer retención de líquidos, podemos tomar agüita de barbitas de maíz con lo que queramos, le podemos poner hierbabuena, menta, fresa, mora, lo que se nos ocurra si no nos Qué buen sentimos que dato. está muy llamativo el sabor del maíz. Pero estas barbas de maíz son excelentes para ayudarnos a tratar la retención de líquidos que causa muchos de nuestros síntomas de dolor e inflamación en el tiempo menstrual. Súper, me encanta. Esa no la sabía. Entonces, ahí Oye, estuvo el último tip. súper. Yo también quisiera como que tengamos algo claro y es que, por ejemplo, a mí en la luna, durante la luna, no, no me da dolor, pero es claro que hay como una inflamación porque hay un desprendimiento natural. Entonces, no es que tomando todo esto nosotros nos vamos a sentir súper nada. No, no tengo nada. No, porque el cuerpo está viviendo un proceso natural que implica como unos movimientos internos y la barriguita se nos va a hinchar un poquito, pero que no haya dolor. Hay un poquito de hinchazón y uno se siente más gordito y le da más ganas de comer y de maternarse, de abrazarse, de pronto de no salir, de cobijarse, no necesariamente ver series, pero sí como hacer esas cosas que nos gustan hacer en la casa o salir, pero como en espacios que uno se sienta como chévere y contento, maternado, cuidado o cuidada. Entonces como que lo tengamos muy presente. Y lo que dijimos acá son cosas generales, pero ya si quieren ahondar, pueden buscar a Moni o a la ginecóloga natural que esté en sus lugares más cercanos y tampoco pues vayan a abandonar a los médicos porque después no queremos que nos digan que no, que por culpa nuestra no fueron. No, aquí todo es respetable, todo es válido y creo que podemos seguir trabajando la medicina alternativa y la medicina tradicional de la mano, muy teniendo en cuenta de dónde salen nuestras enfermedades. Y lo que tú nos contaste del sueño, fabuloso, porque los sueños nos hablan todo el tiempo, nos dan mensajes. Y bueno, aquí llegó Black para despedirse también. Qué hermosa. Alejandra, acabas de decir algo muy enriquecedor que no quiero dejar en el aire. La medicina de las plantas generalmente es medicina primaria. Esto no está en ningún momento riñendo o desertificando lo que hacen nuestros sistemas de salud, porque tú no puedes fracturarte una pierna y creyendo que poniéndote agüita de manzanilla todo se va a resolver. Total, Entonces, para que no vayamos nosotros a incurrir justamente en estas prácticas tan inadecuadas que también le han costado la vida a las personas, de olvidarse que hay procesos de salud que deben ser atendidos por profesionales de áreas muy especializadas, pero que siempre podemos ahorrarnos muchos dolores de cabeza si empezamos desde la medicina primaria y la medicina natural para que no se nos conviertan en una bola de nieve nuestros problemas de salud. totalmente, totalmente. Entonces, muchísimas gracias. Buenas noches para todos, buenas noches para todas. Nos despedimos con el himno de este espacio que es de Las Áñez y que es una canción que yo valoro mucho porque habla de nuestro cuerpo. Y por acá yo siempre despido el espacio con esto. Los esperamos, nos falta todavía un taller
que posiblemente lo vamos a hacer presencial. Vamos a ver si Moni acepta nuestra invitación y estén muy pendientes de sus correos y les estaremos avisando el último miércoles de octubre. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Era más honda y atravesara mi pecho. No habría pedazo de piel que esconda si adivinaras mis miedos. Si de todo el peso de la historia liberaras tu ego, yo te diría lo que anhelo. Si preguntaras qué planes tengo y no los dieras por hecho, si no sintieras que tú me alzas, sino que andamos al tiempo, si mis talentos los mencionaras omitiendo mi aspecto, yo te diría lo que anhelo, que se acabara la lenta lucha de ser quien soy en mi curvo cuerpo y que mi petición no sea mucha, que tu cariño sea el más sincero. No quiero ser una diosa ni depender de mi cuerpo, no quiero ser una santa, yo quiero ser lo que quiero. Quiero tener los hijos que quiera, sean de carne o de pelos. Quiero poder hasta lo más obvio y no llamarlo un derecho. Quiero pasar por el lado fácil, elegir lo que quiero. Quiero saber lo que quiero, que se acabara la lenta lucha de ser quien soy en mi curvo cuerpo y que mi petición no sea mucha, que tu cariño sea el más sincero. No quiero ser una diosa ni depender de mi cuerpo, no quiero ser una santa, yo quiero ser lo que quiero, que se acabara la lenta lucha de ser quien soy en mi curvo cuerpo y que mi petición no sea mucha, que tu cariño sea el más sincero. No quiero ser un